Algo muy curioso me ha estado sucediendo últimamente. No es algo particularmente terrorífico, o al menos yo no lo veo así, simplemente es algo muy extraño. Esas aves simplemente no se van. Me dedico a la ilustración, y soy relativamente exitoso en lo que hago. Un círculo muy selecto de personas son las que disfrutan de mi trabajo, pero lo que me pagan es suficiente para subsistir con un estilo de vida digno. Sin embargo, mis obras no tienen un papel importante en lo que me está pasando. Es mi proceso creativo la raíz de todo esto. O eso supongo, pues de no ser así mi razonamiento lógico se vería más mayugado de lo que ya está a consecuencia de lo recientemente ocurrido. Si conoces mi trabajo, entonces no tienes la menor duda de que la estética que utilizo surge de las cosas más extrañas de mi mente, que reflejo en mis lienzos. Pero estas ideas, o visiones, no llegan a mi cabeza por sí mismas, yo hago que lleguen a mí a la fuerza. Mi ritual se puede dividir en 3 partes. Increíblemente, una de estas consiste en algo vital para la vida, combinada con algo muy común en la idiosincrasia de los adultos. Dormir, pero llegar a ese sopor a través de pastillas para el insomnio. Yo no lo parezco, pero me ayuda a caer inmediatamente en un sueño muy profundo. Sin embargo, antes de inducirme hacia la etérea tierra de los sueños, pongo música, con la finalidad de que me lleve de la mano a lugares recónditos de mi subconsciente. Las piezas de órgano de Sebastian Bach son mis predilectas. Su música, un tanto lúgubre, en conjunto con mi pesado sueño inducido, me provocan sueños muy vívidos y extraños, que son el fértil vientre de donde nacen mis pútridas y medianamente aceptadas ideas. La tercera parte de mi ritual consta en tener siempre papel y lápiz en mi mesa de dormir. En casi todas las ocasiones, me despierto en un estado sonambulístico para garabatear mis oscuras visiones, y cuando me despierto las analizo y trato de darles forma y sentido. Quizás se debe a que cuando duermo estoy bajo los efectos de una ligera droga que nunca recuerdo lo que garabateo en sueños sino hasta que estoy despierto. Mis bocetos originados de esta forma siempre me sorprenden hasta cierto grado. Aunque al principio difícilmente los entiendo, mientras pasa el día me doy cuenta de que tienen características o rasgos que se extrapolan al mundo físico en la forma de películas que he visto, o libros que he leído. En pocas palabras, siempre e invariablemente tienen, o tenían, una relación con mi parte consciente y mi entorno material. Mi pequeño ritual, secreto para todos, es sencillo y me daba excelentes resultados, además de que me ayudaba a estar en contacto conmigo mismo, con mi yo que está oculto dentro de mi mente, incluso oculto de mí. He visto cosas que seguramente nunca hubiera podido pensar estando presente y consciente en el mundo físico, cosas que me han tocado de un modo que me encanta. Pero en algún momento comencé a abusar de mi artificial proceso creativo, al cual antes solamente recurría de vez en cuando, pues un viaje o 2 eran suficientes para saciar mi sed de ideas por un tiempo. No solo abusé de mi ritual, sino de las dosis de pastillas para conciliar el sueño. En más de una ocasión me vi perdido en mi mente, en etapas de sueño REM que se extendieron por quién sabe cuántas horas. En un principio lo que me perturbaba de mis sueños, antes de comprar aquella extrañísima escultura, era el hecho de que no podía discernir en qué estaban basados. Como dije, siempre había sido capaz de entrever lo que los pudo haber originado a partir de la observación de mis bocetos y los elementos que los anclaban al mundo físico a mi realidad consciente, pero con los abusos consecutivos de las pastillas y las melodías de Bach, eso se volvió cada vez más difícil. Eventualmente, mis sueños se convirtieron en uno solo, recurrente, misterioso, y totalmente ajeno a mi realidad concreta o a mi mundo abstracto. Asimismo, mis extraños bocetos convergieron para hacer uno constante. Incontables seres caminan junto a mí. Seres de lo más extraño. Todos tienen rasgos humanos, es como ver una galería sin fin de posibilidades y aberraciones de la anatomía. Algunas son horribles, otras ominosas, y otras más son graciosas. Yo formo parte de aquella congregación de mutaciones, sin embargo mi cuerpo es justo como lo es en el mundo real, aunque con ropas que jamás usaría. Visto una especie de faldón negro, y una capucha. Mi apariencia recuerda a la de un verdugo.
Caminamos sobre una tierra monocromática. Todo lo visible desde el suelo hasta el cielo es de diferentes tonalidades de color naranja. El viento sopla con fuerza, levantando la tierra arenosa y seca que satura todo el horizonte. La muerte es la constante en aquel árido llano de dimensiones inimaginables, pues no hay nada que sugiera vida o armonía, solo hostilidad, sequía y desolación. La innumerable horda de aberraciones de la anatomía y yo somos lo único viviente en ese paisaje. No fue sino hasta después de varias sesiones intensas de descanso que sucedió algo diferente en mis sueños. Ya habíamos caminado muchísimo, y vimos algo en el horizonte. Una mancha negra que contrastaba la monocromía naranja en lontananza. Al acercarnos, los rasgos de aquella megalítica construcción se hacen más claros. Es una especie de coliseo, muy similar al anfiteatro romano, solo que de proporciones titánicas. Está fabricado de una piedra negra y fría, a juzgar por el rápido descenso de temperatura que percibí al entrar, junto a los mutantes. El haber sido capaz de notar ese detalle deja en claro lo vívidos que son mis sueños. Las gradas son inmensas, sin embargo los mutantes siempre se quedan en la parte baja. Hay más personas que visten atuendos como el mío. Están sentados en lo alto de las gradas, pero nunca en parejas, siempre solos. Al verlos, yo mismo tomo asiento, manteniéndome lejos de los otros verdugos. Los mutantes, sin embargo, están inquietos, haciendo toda clase de ruidos, vociferando cosas en lenguas desconocidas, hasta que se escucha una melodía. No se trata de otra más que la clásica tocata y fuga en D menor de Bach, en un arreglo BWM 565. Todos los humanoides se petrifican en su posición al escuchar las poderosas primeras notas. De algún lugar que nunca he podido ver, dada la inmensidad del coliseo oscuro, sale una persona vistiendo una túnica negra y pesada, sucia y gastada. Los mutantes se dispersan al verlo, congelados por un terror al cual yo no le encuentro sentido, abriéndole paso para que pueda moverse entre la multitud. En minutos, la persona está en medio del inmenso coliseo, los mutantes alrededor, dispuestos de tal modo que forman una especie de cromlechs de cosas vivientes. Entonces aquel personaje baila, siguiendo una siniestra coreografía conformada de movimientos fuertes y rápidos. Es una danza inquietante, que inspira poder y supremacía. La coreografía se extiende hasta el final de la melodía. Luego, un silencio casi absoluto, roto solamente por el conjunto de respiraciones y jadeos inhumanos de los mutantes. Pero la tranquilidad después de la melodía y la danza dura unos instantes. En este punto la persona en túnica negra comienza a emanar una especie de aura o halo verdoso y brillante, que eventualmente se convierte en unas llamas verdes que le cubren los brazos. Luego, una canción extrañísima se sobrepone a los jadeos. Me tomó tiempo reconocerla, porque no tiene sentido. Pero el final de esta bizarra canción fue la que, luego de escucharla en muchas ocasiones, me reveló su identidad. Es exactamente la misma tocata de antes, de Bach, pero en reversa. Lo terrible, sin embargo, es lo que la canción acompaña. El ser en túnica negra, con los brazos cubiertos de esa flama verde, baila nuevamente, pero su danza se torna cada vez más violenta y errática. Ya nos molesta en mantener su distancia de los mutantes, al contrario, los busca para que sus brazos los lastimen y los quemen. Luego, abandona su coreografía, y es entonces cuando la masacre comienza. Los mutantes corren, pero las llamas se extienden rápida e intensamente, como ningún fuego sobre la tierra. Gemidos y gritos con un dejo humano llegan a ser tan fuertes que por instantes se escuchan por encima de la música. El incendio esmeralda incinera a todos los pobres humanoides. La tocata invertida termina, y aquel ser, aquel que comenzó el incendio, se para derecho en medio del coliseo, contemplando su destrucción, su túnica intacta, pero su pútrido rostro finalmente al descubierto. Vomitivamente pálido y de piel cerosa, una sonrisa que jamás hubiera podido imaginar en la realidad. Cuencas vacías, cuya negrura se compara con la del coliseo, o con los restos carbonizados y humeantes que reemplazaron a los mutantes. Entonces nos observa, y nos indica con señas que nos acerquemos.
Nosotros, los verdugos, vamos a la parte baja del Coliseo. Estando abajo, su inmensidad se hace más evidente. Humo y carbón por todos lados, hasta donde llega a la vista. ¿Quién sabe cuántos otros verdugos bajan? Como siguiendo una orden implícita, comenzamos a recolectar las cenizas, los restos de los extraños humanoides. Cada verdugo recolecta su propio montón. Mientras busco y ordeno el mío, veo algunas aberraciones que agonizan patéticamente. A estos los he dejado morir solos todas las veces que los he visto, excepto la última vez. Un pequeñito, de cabeza anormalmente gigante y bulbosa, yacía en el piso, su piel negra, cuya textura recordaba a la del papel quemado. Me miraba dolorosamente con el enorme único ojo que le quedaba. Me pareció infinitamente repulsivo y, sin pensarlo, azoté mi pie contra su gran cabeza, que luego de unos golpes cedió como cuando exprimes una cereza con los dedos, solo que en lugar de liberar un dulce jugo, soltó sesos, sangre y hueso. Luego de recolectar un montón considerable de carbón, e igualmente movidos por una orden implícita y desconocida, nos ponemos a moldear figuras básicas con los restos de los mutantes. Por razones más allá de mi entendimiento, los restos quebradizos se vuelven una masa gris, que resulta muy fácil de moldear. Las figuras básicas se vuelven cosas más complejas y grandes en mis manos, que trabajan con la escurridiza masa gris. Estábamos esculpiendo con los cadáveres calcinados de esas pobres almas condenadas. Mi sueño siempre termina con la visión de mi escultura terminada. Un torso sin cabeza, con 4 brazos deformes y largos, sosteniendo a 2 cráneos en 2 de sus brazos. Excepto esa última vez, cuando asesiné a la aberración infante. Al estar admirando mi escultura, se me acercó el ser en túnica negra. Se acercó demasiado, casi podíamos darnos un beso. Pude ver la nada en su no mirada, y sentí su aliento caliente, de un olor indescriptiblemente desagradable. Me acarició la cara con sus manos frías y grasosas, y desperté. Fue en esa última ocasión, por esas pequeñas variables en mi sueño, que he decidido no seguir con mi ritual. Por eso y por otras razones que expondré a continuación. Como dije, mis visiones y mis bocetos se convirtieron en uno solo. En las mañanas siguientes de las noches en las que practiqué mi ritual, y luego de regresar de aquel mundo que ingenuamente sigo llamando sueño, revisé mis bocetos. Siempre me esbozaba a mí mismo, con mi vestimenta de verdugo, sosteniendo una daga muy extraña. Las posiciones en las que me encontraba cambiaban, pero el concepto jamás. Hace unas semanas, y sin algún motivo lógico en especial, me acerqué a una gran tienda donde venden esculturas de todo tipo. No son esculturas artísticas, más bien venden esculturas comerciales como un Santa Claus gigante o la típica escultura del chef regordete como el que a veces te encuentras afuera de los restaurantes. Aunque sí tienen algunas imitaciones de bustos de la Grecia clásica. Además, hay otras piezas de artistas no reconocidos que son fantásticas y que por alguna razón terminaron en aquel almacén que apenas puede llamarse tienda. Y allí estaba, una réplica exacta de la escultura que siempre fabrico en mi visión recurrente. Nadie en la tienda me pudo dar informes acerca de la persona que la hizo o de dónde la habían traído. Lo único concreto que me pudieron decir es que les había llegado hace un par de semanas, un mes máximo. Ese lapso de tiempo coincide con las fechas en las que comencé a abusar de mi ritual. La compré, a pesar de que su precio era exorbitantemente alto. Y desde que la tengo en mi casa, dispuesta en el jardín trasero, han pasado las cosas más peculiares. Al principio, empezó a atraer a un par de pájaros. Luego atrajo a bastantes pájaros. Después atrajo exclusivamente a unas aves negras que automáticamente pensé que eran cuervos. Pero observando con más detenimiento, y buscando en algunos libros de ornitología, aprendí que en realidad se trata de una especie común que se llama Molotrus aeneus, mejor conocidos como tordos de ojo rojo. Aunque en esta región son comunes, esas aves están en mi patio todo el tiempo. Todo el tiempo. Antes se limitaban a pararse en la escultura, la cual nunca han defecado, pero algunas empezaron a posarse afuera de la ventana de mi estudio, en el segundo piso. Solo se paran a verme.
Los vecinos están fascinados. Yo ya no estoy tan emocionado ni curioso por esto. Pero no me había perturbado demasiado, hasta hace unos días. Una de esas aves se acercó a mi ventana, y picoteó el vidrio. Las otras se apartaron. Nunca habían hecho eso. Ninguna. Me acerqué para abrir la ventana y ahuyentar al tordo, pero me detuve para observarlo con más detalle. Solo tenía un ojo. Y aún más extraño, tenía una hendidura, ligera pero visible, en su cabeza. Supongo que imaginé lo demás, pero sentí cierta malicia en su mirada roja. Desde entonces siempre está vigilándome. Pero no solo me mira a mí, sino también al cajón donde guardo todos mis bocetos. Donde están los bocetos de mí mismo vestido de verdugo. No puedo dejar de pensar en ese sueño recurrente, ni tampoco puedo dejar de relacionar a los tordos con las almas condenadas que vi allí.